La señorita Marple la miró, luego las tablas pulidas del suelo a sus pies, más tarde, durante un rato, la pequeña alfombra persa que estaba colocada recta contra el último escalón. Ahí fue donde lo encontraron, dijo la señora Finch en voz baja. He hecho que me sacudan la alfombra. No pude, no parecía. Por supuesto que no. Tienes toda la razón, querida. La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo a la mujer. ¿Podríamos sentarnos? En la cocina, tal vez. Las cocinas son mucho más acogedoras que los salones en un momento como este. La cocina estaba cálida y olía ligeramente a repostería, aunque no se había horneado nada. La señora Finch preparó el té con la lenta y automática destreza de 40 años de servicio, y la señorita Marple se sentó a la mesa impecable y la dejó hablar. Hacía mucho tiempo que había aprendido que lo que uno desea saber nunca es lo primero que pregunta. La señora Finch habló del coronel. De su amabilidad con el muchacho del jardinero. De su costumbre de leer hasta las 11:30, ni un minuto más tarde. Del timbre que tocaba por las mañanas cuando pedía agua para afeitarse, y de cómo ella había preparado la bandeja como de costumbre esa mañana antes de entrar en el vestíbulo. Sea eso las 6:30, dijo. Bajé a encender el fuego en el comedor. El pasillo aún estaba bastante oscuro. Al principio no lo vi. Pensé que se le había caído un abrigo del perchero. ¿Y la puerta principal, querida? ¿Estás segura de que estaba cerrada con llave? Tan seguro como estoy de mi propio nombre. La cerré yo mismo a las 10, igual que todas las noches durante estos 11 años. El cerrojo arriba, la llave en el medio, la cadena en el otro extremo. Esta mañana la cadena seguía puesta. Tuve que quitarla antes de que entrara el policía. ¿La puerta trasera? También estaba cerrada con llave. ¿La puerta de la cocina que da al jardín? Tuve la llave en el bolsillo del delantal toda la noche, como siempre. Al señor Pettigrew no le gustaba que se dejaran las llaves puestas en las cerraduras. Una costumbre de la India, según él. ¿Y las ventanas? La señora Finch vaciló. Fue una vacilación muy leve, apenas lo suficiente como para contener la respiración, pero la señorita Marple, que no se le escapaba nada, la captó y la dejó de lado para más tarde. Las ventanas estaban cerradas, dijo la señora Finch. Recorrí yo misma las habitaciones de la planta baja antes de que llegara el policía. Estaban todas cerradas y con el pestillo echado. Chauros. Chauros. La señorita Marple asintió levemente, dio un sorbo a su té y no hizo ningún comentario sobre la vacilación. Se quedaron un rato en silencio. En algún lugar encima de ellos crujió una tabla. Era la casa que se estaba asentando, o quizás el alguacil, que todavía estaba arriba, dijo la señora Finch, aunque la señorita Marple no había preguntado. Hay una cosa, dijo la señora Finch por fin, en voz muy baja. No se lo he dicho al inspector. No lo pensé, me parecía algo tan insignificante. ¿Sí, querido? Las gafas. Las gafas de lectura del coronel. Cuando lo encontré, estaban en su bolsillo. Dobladas. Levantó la vista y, por primera vez, su compostura flaqueó. No podía ver ni un metro sin ellas. No habría bajado esas escaleras sin llevarlas puestas. No lo habría hecho. No, dijo la señorita Marple en voz baja. No lo haría. Afuera, el reloj de la iglesia, que seguía adelantado 3 minutos, dio la hora. La señorita Marple no abandonó Elmswood Lodge de inmediato. Preguntó, con su particular timidez, si podía sentarse un momento en el salón. Dijo que el ambiente en la cocina se había vuelto denso, y la señora Finch, contenta de tener una razón para ser útil, la acompañó. El salón daba al sur. Era una estancia larga y algo sombría, revestida de madera de roble oscuro hasta el zócalo, que absorbía la poca luz que ofrecía la tarde de octubre. Habían colocado una chimenea, pero no la habían encendido. El sillón del coronel, un sillón orejero de cuero rojo desgastado, estaba cerca de la chimenea, y junto a él, sobre una mesita de nogal, se encontraban las cosas que uno deja a un lado cuando piensa volver a ellas en media hora. Un libro abierto boca abajo. Un vaso medio vacío de lo que olía ligeramente a brandy. Una pipa fría en su bandeja. Y, curiosamente, 2 tazas de café usadas sobre la mesita junto a la ventana. La señorita Marple se fijó en las tazas. No hizo ningún comentario al respecto. Señora Finch, querida, ¿tuvo el coronel alguna visita anoche? La señora Finch, que estaba ahuecando un cojín que no lo necesitaba, se detuvo. No, señorita Marple. Nadie vino a la casa. ¿De nada? En absoluto.
El coronel cenó a las 7, como siempre, y yo me marché a las 8 menos cuarto. Dijo que leería un rato y luego subiría. No volvió a llamar para pedir nada más. Ya veo. Los ojos de la señorita Marple, suaves, azules y muy firmes, se movieron del cojín a las tazas de café y viceversa. Y sin embargo, hay 2 tazas. La señora Finch se giró. Miró la mesa junto a la ventana como si no la hubiera visto antes. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, con voz apagada, dijo, anoche solo puse una taza. Para el coronel, después de la cena. La segunda, no la vi. ¿Recogiste los platos de la cena a las 8 menos cuarto? Sí. ¿Y el café? ¿Cuándo trajiste el café? A las 8:30, como de costumbre. Dejé la bandeja sobre aquella mesa de allí, la mesita junto a su silla. Una taza. Un platillo. La pequeña tetera de plata. Estoy completamente segura. Por supuesto que sí, querida. La señorita Marple se acercó a la mesa junto a la ventana con el paso pausado de una mujer que admira la vista y observó las 2 tazas sin tocarlas. Una reposaba sobre un platillo, con un fino anillo marrón en el fondo. La otra estaba al lado del platillo, no sobre él, colocada, por así decirlo, por una mano que no sabía muy bien dónde debían ir esas cosas. Una cucharita yacía sobre la segunda taza. Un poco de azúcar se había derramado sobre la madera pulida y no se había limpiado. ¿El coronel tomaba azúcar en su café? Nunca. Ni en estos 20 años. Dijo que le estropeaba el sabor. Ah, dijo la señorita Marple. Regresó junto a la chimenea y se quedó de pie con las manos juntas, mirando la silla del coronel y el libro boca abajo sobre la mesa. El libro, observó sin agacharse, era un volumen de Kipling. Una cinta marcaba una página cerca del medio. Junto a él, sobre el brazo de la silla, estaba el estuche de las gafas de lectura del coronel, abierto y vacío. Tampoco se lo comentó a la señora Finch. Sentía un gran respeto por la compostura de una mujer, y la señora Finch ya había tenido suficientes problemas por esa mañana. En cambio, dijo con mucha dulzura, querida, la puerta principal. Me dijiste que la cadena seguía puesta esta mañana. Fue. Y el perno en la parte superior, y la llave en el medio. Sí. Perdonad a la anciana sus preguntas. Pero cuando una segunda persona toma café en esta habitación, esa segunda persona tiene que entrar en la casa de alguna manera, y tiene que salir de ella de alguna manera. ¿Y si todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas desde dentro esta mañana? Dejó la frase en suspenso, como había dejado la otra en el umbral de la puerta, y observó el rostro de la señora Finch. La señora Finch se sentó de repente en el borde de una silla que no estaba hecha para sentarse. Sus manos, que habían sostenido con tanta firmeza la tetera, ahora flaqueaban. La escalera de Elmswood Lodge tenía 17 escalones. El coronel Pettigrew la había subido todas las noches durante 41 años, deteniéndose siempre en el 9º para recuperar el aliento. Cuando lo encontraron abajo el martes por la mañana, sus gafas de lectura estaban cuidadosamente dobladas en el bolsillo de su chaqueta. Un hombre no dobla sus gafas en plena caída. Las llevaba puestas cuando salió del salón. Alguien se había tomado la molestia de guardarlas. Bienvenidos a los misterios de Marple. El caso de esta noche nos lleva al pueblo de Little Paddock en el otoño de 1953, donde una muerte orquestada con una pulcritud excepcional nos invita a fijarnos en lo que falta en lugar de en lo que queda. Esto es la muerte disfrazada de accidente. Little Paddock en octubre era un pueblo que parecía respirar despacio. Los setos se habían vuelto cobrizos en los bordes, y el humo de la panadería de la calle principal ascendía como una fina cuerda gris hacia un cielo indeciso sobre si llover o no. El reloj de la iglesia, que llevaba 3 minutos adelantado desde la guerra, dio las 9 cuando la señora Bantry cruzó el prado con su cesta y un paquete de chismes que aún no había decidido cómo entregar. Ella estaba buscando a la señorita Marple. La encontró, como esperaba, en el pequeño jardín trasero de la casita junto al camino, con el cardigan gris que había sobrevivido a 2 nietos y al invierno de 1947. La señorita Marple estaba inclinada sobre una hilera de crisantemos tardíos, con unas tijeras de podar suspendidas en la mano, sin llegar a cortarlas del todo. Tenía la quietud particular de una mujer que escuchaba algo más que el jardín. Jane, dijo la señora Bantry, algo sin aliento. Ya lo habrás oído. Sobre el coronel, dijo la señorita Marple sin volverse. Sí. La señora Hartnell pasó por la puerta hace menos de 20 minutos. Se enteró por la ama de llaves del doctor Haydock,
quien a su vez se enteró por la esposa del alguacil. Dicen que se cayó. En la escalera. En Elmswood Lodge. 17 escalones. Bajó por el terreno. La señorita Marple se enderezó por fin y miró hacia el seto como si algo se detuviera tras él. El 9º escalón, dijo en voz baja. Siempre descansaba en el 9º escalón. Me lo contó en la fiesta del jardín hace 2 veranos, cuando tuvo la amabilidad de llevarme la silla. Bueno, esta vez no descansó. No, dijo la señorita Marple. No lo hizo. Entraron en la casa. La señorita Marple puso la tetera sobre la hornilla y las 2 mujeres se sentaron a la mesita de la cocina donde tantas cosas importantes se habían dicho a lo largo de los años en voz baja. La señora Bantry, que no era de las que se andaban con rodeos al dar noticias, les comunicó la suya. El coronel Edmund Pettigrew, de 74 años, viudo desde hacía 9 y propietario de Elmswood Lodge, esa casa laberíntica y llena de rosas al final de Church Lane, fue hallado al pie de su propia escalera principal a las 7:15 de la mañana del martes por su ama de llaves, la señora Finch. Tenía el cuello roto. El médico, llamado de inmediato, dictaminó que el caso era compatible con una caída. El inspector de Match Benham, llamado después del médico, coincidió. El viernes se celebraría una investigación. Se entendía generalmente que el veredicto sería muerte accidental. Y sin embargo, dijo la señora Bantry, estás poniendo una cara rara, Jane. ¿En serio? No era mi intención. La señorita Marple sirvió el té con sumo cuidado. Es que estaba pensando en las gafas. ¿Las gafas? Dolly, cuando un hombre se cae por 17 escalones en la oscuridad, ¿qué ocurre con sus gafas de lectura? La señora Bantry lo pensó. Roto, supongo. O arrojado al otro lado del pasillo. Sí, eso es lo que cabría esperar. Y sin embargo, me han dicho, la señora Hartnell fue muy meticulosa con los detalles, lo supo directamente, que las gafas del coronel fueron encontradas dobladas, perfectamente, en el bolsillo interior de su bata. No sobre su rostro. No a su lado en la alfombra. Dobladas. En su bolsillo. Se hizo un breve silencio. Más allá de la ventana de la cocina, un mirlo emitió un único sonido y luego recapacitó. Podría haberlos guardado antes de bajar, comentó la señora Bantry. Puede que sí. Pero entonces uno se pregunta por qué bajaba las escaleras, en la oscuridad, sin las gafas que habría necesitado para verlas. La señorita Marple removió su té, aunque no le había echado azúcar. El coronel era extremadamente miope. Una vez confundió al vicario con el cartero a 1,20 m de distancia. No, si bajó esas escaleras de noche, bajó con las gafas puestas. Y si las llevaba en el bolsillo cuando lo encontraron, entonces alguien, en algún momento entre la caída y el hallazgo, se tomó la molestia de doblarlas y guardarlas allí. Dios mío, Jane. Sí, dijo la señorita Marple. Así es. Dejó la cuchara sobre la mesa. A través de la ventana, el seto de cobre se movió con una leve brisa, y el reloj de la iglesia, adelantado 3 minutos, dio las 12 campanadas. Hay otro asunto, dijo la señora Bantry con cierta reticencia. La puerta principal. La señora Finch está completamente segura de que la cerró con llave la noche anterior. Cuando bajó esta mañana, seguía cerrada con llave. Desde dentro. Ah, dijo la señorita Marple. Y durante un buen rato no dijo nada más. A media tarde del martes, la noticia había dado la vuelta completa a Little Paddock y había regresado, algo exagerada, a los lugares de donde había comenzado. En la oficina de correos, la señorita Betterby ya había formulado 3 teorías distintas, cada una más inquietante que la anterior. En el Blue Boar, el viejo señor Tibbs declaró que siempre había dicho que esas escaleras eran un peligro, lo cual era mentira, puesto que nunca había dicho nada parecido. En la vicaría, la pobre señora Clement había quemado el almuerzo por completo, tras haberse quedado 11 minutos en la ventana viendo pasar la bicicleta del policía 2 veces en la misma dirección. Por su parte, la señorita Marple se puso su mejor abrigo, cogió su segundo mejor paraguas y fue a visitar a la señora Finch. Elmswood Lodge se alzaba al final de Church Lane, tras un muro bajo de piedra que, 50 años atrás, se había construido para impedir el paso de las ovejas. Los rosales, abandonados desde la muerte de la señora Pettigrew, habían crecido formando un denso y espinoso macizo a lo largo de la fachada sur de la casa. La puerta principal era de roble, pintada de un verde oscuro y discreto, y lucía una aldaba de latón con forma de zorro. Al levantarla, la señorita Marple observó que el latón había sido pulido recientemente.
Quizás no esa misma mañana, pero sí en el transcurso de la semana. La señora Finch abrió la puerta vestida con su segundo mejor atuendo negro. Había estado llorando, de la manera contenida propia de las mujeres que han sido sirvientas toda su vida y saben que el dolor, como todo lo demás, debe dejarse de lado cuando hay visitas. Señorita Marple. Eso es muy amable de su parte. Me preguntaba, querida, si preferirías un poco de compañía. No siempre se desea estar sola en una casa donde, la señorita Marple dejó que la frase se completara por sí sola, lo cual hizo, complacientemente. La señora Finch se hizo a un lado. El vestíbulo era largo y algo oscuro, empapelado en un verde oscuro que había estado de moda cuando la madre del coronel lo eligió. La escalera subía a lo largo de la pared izquierda, 17 escalones, como ya se sabían en el pueblo, y giraba una vez en un pequeño rellano con una ventana de vidrieras. Hay una puerta lateral, dijo finalmente. Desde la armería. Da al paseo de tejos y al huerto. El coronel a veces la usaba cuando salía a fumar por la noche. Yo no la uso. Se me había olvidado comprobarla esta mañana. El agente no me preguntó. ¿Y anoche? Anoche cerré la puerta con llave a las 9, como siempre. Pero, se detuvo. Murmuró un instante. Pero el coronel tenía la llave. La guardaba en la cadena de su reloj. Si hubiera querido dejar entrar a alguien, o salir él mismo, podría haberlo hecho. Y podría haber vuelto a cerrar la puerta con llave tras ellos, si hubiera querido. O podrían haberla cerrado con llave tras él, dijo la señorita Marple en voz baja, si hubieran tenido la llave. La señora Finch levantó la vista. Llevaba la cadena del reloj cuando lo encontramos. La llave seguía ahí. Sí, querida. No lo dudo. La señorita Marple se puso los guantes. Ahí radica la dificultad, ¿no? Se marchó unos minutos después. En la puerta se detuvo y miró hacia Elmswood Lodge, a su puerta verde oscuro y su zorro pulido, y a la única ventana del piso de arriba donde, estaba casi segura, una cortina se había movido justo en ese momento. El agente de policía, tal vez. O tal vez no. El joven llegó en el tren de las 4:20, y a las 5:30 todo Little Paddocks ya lo sabía. Había cogido un taxi en la estación, lo cual ya era sorprendente, puesto que el autobús del pueblo funcionaba a la perfección y costaba 2 peniques. Le había dado una propina de 1 florín al conductor, lo cual era aún más sorprendente. Había preguntado cómo llegar a Elmswood Lodge, como si no lo conociera, aunque era de sobra conocido que se había alojado allí de niño. Y cuando el taxi lo dejó en la verja verde, se quedó un buen rato en la acera antes de entrar, como si, según le contó la señora Price Ridley a la señorita Hartnell por encima del seto, se estuviera preparando para algo. Su nombre era Julian Pettigrew. Era el único sobrino del coronel, según todos los indicios del testamento tal como se había redactado durante los últimos 9 años, su único heredero. La señorita Marple se enteró de estos detalles a la hora del té por su ama de llaves, quien a su vez los había obtenido del chico de la carnicería, que había traído el relato del taxista directamente del Blue Boar. A las 6 en punto, añadió otros detalles de su propia memoria, que Julian Pettigrew tenía 28 años, que había estudiado Derecho en Cambridge sin destacar, que había sido expulsado de cierto bufete de abogados en Londres 2 años antes por razones que nunca se especificaron públicamente, y que el coronel, en Navidad, había escrito una carta a la esposa del vicario en la que aparecía 2 veces la frase grave decepción. Ella repasaba mentalmente esos hechos como quien examina los pedazos de una taza rota, para ver si alguno de los bordes encaja. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana ya estaba en la vicaría, supuestamente para devolver un libro sobre bordes de plantas herbáceas, y a las 9:15 ella y la señora Clement estaban sentadas en el pequeño salón con el sol dando sobre la alfombra. Vino a ver a Leonard anoche, dijo la señora Clement, mientras servía una copa. Bastante tard. A las 9:30, quizás un poco más tarde. Quería organizar el funeral, el viernes, después de la investigación. Estaba muy sereno. Muy correcto. En efecto, lo era. Leonard comentó después que esperaba algo diferente. Un joven, ya sabes, que llegara y encontrara a su tío muerto. Pero el señor Pettigrew se mantuvo sereno. Sabía exactamente lo que quería. Los himnos. Las lecturas. Incluso las flores. Incluso las flores, repitió la señorita Marple, con un tono que no sonaba exactamente a pregunta.
crisantemos blancos. Era muy exigente con eso. Decía que a su tío siempre le habían gustado los crisantemos. La señorita Marple dio un pequeño sorbo a su té. El coronel, pensó, sentía una profunda aversión por los crisantemos. De hecho, se había negado a cultivarlos en su propio jardín durante 40 años, alegando que eran fúnebres y olían a decepción. Ella misma lo había oído decirlo en la fiesta parroquial, a menos de 1 metro del puesto donde la señora Pettigrew, en su juventud, solía venderlos a 6 peniques el ramo. Pero no se lo mencionó a la señora Clement. Lo guardó en un rincón de su mente, donde guardaba las tazas de café, las gafas dobladas y la puerta lateral que daba al cuarto de las armas, y siguió bebiendo su té. ¿Se va a alojar en el lodge? Sí. La señora Finch le ha preparado la habitación azul. Dijo que se quedaría durante la investigación, y quizás un poco más. Hay papeles, dijo. Cosas que atender. Naturalmente. A las 11 en punto, la señorita Marple, tras haber hecho sus visitas habituales, caminaba de regreso a casa por Church Lane cuando se encontró con el joven. Él salía por la puerta de la casa con el cuello del abrigo levantado para protegerse de una brisa casi imperceptible, y estuvo a punto de pasar de largo antes de recordar sus modales. La señorita Marple, ¿verdad? Le pido disculpas. Estaba pensando. Por supuesto que sí, querida. Un asunto muy angustioso. Lo siento mucho. Era un joven alto, bastante delgado, con el mismo tono de piel que su difunta tía y una expresión en la boca que era completamente suya, una boca que sonreía con demasiada facilidad y que, cuando se sentía invisible, adoptaba una expresión más severa. Sus ojos eran marrones, ligeramente rojizos en los bordes. No había dormido, pensó ella. O quizás había dormido y soñado. Creo que conocías bien a mi tío. Durante muchísimos años. Siempre fue muy amable. Sí, era amable. El joven miró más allá de ella, hacia el campanario de la iglesia. Señorita Marple, me pregunto si podría preguntarle algo. Me han dicho que estuvo ayer en la casa. Con la señora Finch. ¿Le pareció que estaba bien? Tan ella misma como puede serlo una mujer, querida, que ha encontrado a su amo al pie de su propia escalera. Sí. Por supuesto. Dudó un instante. Algo cruzó su rostro y desapareció. No, quiero decir, no notaste nada. Nada fuera de lo común. La señorita Marple lo observó un momento con sus suaves ojos azules. Solo que tu tío, querida, había tomado café con alguien en el salón antes de morir. 2 tazas, ¿sabes? Una con azúcar. ¿Sabías que había recibido una visita? El joven no respondió de inmediato. Un músculo se movió en su mandíbula. No, dijo. No, no lo sabía. Se quitó el sombrero con cierta brusquedad y siguió su camino. La señorita Marple se quedó un instante observándolo marcharse. Luego caminó lentamente hacia su casa y no habló con nadie hasta que cruzó la puerta de su casa. La investigación judicial quedó programada para el viernes a las 11. El miércoles por la noche llovió, una lluvia constante y persistente de octubre que hizo correr las canaletas y mantuvo a los habitantes del pueblo encerrados en sus casas, y la señorita Marple se sentó junto a su chimenea con una labor de punto sobre el regazo y, en general, no tejió. Ella estaba pensando en el azúcar. El azúcar era una nimiedad. Una nimiedad. Pero la señorita Marple había observado, en 67 años de observar a sus semejantes, que la gente toma el café prácticamente igual durante toda su vida, y que las excepciones casi siempre merecen ser mencionadas. El coronel no había tomado azúcar. Por lo tanto, la segunda taza, con los granos derramados sobre la nuez, la había bebido otra persona. Y esa persona se había sentado en el salón de Elmswood Lodge la tarde del lunes pasado y había tomado café con un hombre que, pocas horas después. ¿Quién tomaba azúcar en Little Paddocks? Muchísima gente. El doctor Aydock tomaba 2 terrones. El vicario, 1. La señorita Betterby, 3, y se mostraba bastante desafiante al respecto. La señora Price Ridley no tomaba nada, pero se le había oído decir que le gustaría poder hacerlo. ¿Y Julian Pettigrew? La señorita Marple aún no sabía cómo tomaba Julian Pettigrew su café. Era algo que valía la pena averiguar. Estaba dándole vueltas al papel cuando llamaron a la puerta, y la señora Finch estaba de pie en el escalón, muy mojada, con un pequeño paquete envuelto en papel marrón pegado a su abrigo. Señora Finch. Pase, querida, pase. Está empapada. No puedo parar, señorita Marple. Solo que, tenía que traer esto. No sabía qué más hacer con ello. Sin embargo,
al ser presionada, se sentó y aceptó el té, pero no abrió el paquete de inmediato. Tenía la expresión de una mujer que había cargado algo más de lo que sus fuerzas le permitían y ahora lo había dejado en el suelo. Estaba en la chimenea, dijo finalmente. En el salón. Estaba encendiendo el fuego esta tarde. El policía me dijo que podía hacerlo, ya que habían revisado la habitación, y cuando removí las cenizas, encontré esto. Debajo de las brasas frías. No había prendido bien. Desempacó el paquete con manos temblorosas y colocó sobre la mesa de la señorita Marple media hoja de papel, chamuscada por un lado hasta un borde marrón y desmoronado, pero por lo demás legible. La señorita Marple se puso las gafas y leyó. El papel era de color crema, de buena calidad y no tenía dirección. La letra era de hombre, firme y ligeramente inclinada hacia atrás. Lo que quedaba de la carta decía lo siguiente. No podemos seguir como hasta ahora. Te he dado todas las oportunidades, y más que todas. Si no vienes el lunes y respondes por ti mismo, entonces tendré que actuar como he dicho que lo haría, y las consecuencias caerán donde tengan que caer. Soy un hombre viejo, Julian, pero aún no soy un tonto. No te hagas ilusiones. Aquí la quemadura se llevó el papel, y con él la frase. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Luego juntó las manos sobre la mesa y se quedó muy quieta durante un buen rato. Señora Finch. ¿Cuándo cree que se escribió esta carta? No puedo asegurarlo. Pero el coronel escribió en su escritorio el domingo por la noche, después de misa. Oí el secante. Cerró un sobre y lo dejó sobre la mesa del recibidor para enviarlo por correo. Yo mismo lo llevé al buzón el lunes por la mañana, antes del desayuno. ¿Está seguro de que era la misma carta? No podría asegurarlo. Pero era una carta dirigida al señor Julian, en Londres. Vi la dirección. Recuerdo haber pensado que el coronel no solía escribirle a su sobrino, y que la carta era bastante gruesa. Una bastante gruesa. 2 hojas, diría yo. Quizás 3. La señorita Marple volvió a mirar la media página que tenía sobre la mesa. Una sola página había sido enviada a Londres. Y allí, en ese fragmento chamuscado, había lo que parecía ser una segunda página, o un borrador, o una copia, que nunca había salido de la casa y que, deliberadamente, había sido introducida en una rejilla fría y quemada de forma imperfecta. ¿Por quién? No fue obra del coronel. El coronel había fallecido en el vestíbulo, no en el salón, y sus manos, según observó la señora Finch, estaban completamente limpias. Quien quema una carta en la chimenea deja marcas en los dedos, el coronel no tenía ninguna. Luego, por el visitante. El visitante que había tomado café azucarado en el salón y que, tal vez, había bajado de Londres el lunes por la tarde en el tren de las 4:20, y había vuelto a subir en el último tren de las 10. Excepto que, se recordó a sí misma la señorita Marple, Julian Pettigrew había llegado a Little Paddocks el martes. Todos lo habían visto llegar. El taxi. El florín. La acera. Un joven que llegaba por primera vez a una casa a la que no había entrado en años. A menos, claro está, que hubiera llegado 2 veces. Señora Finch, dijo con suavidad, la puerta lateral. La que da al armero. El lunes por la noche, ¿entró usted en el armero? No, señorita Marple. El coronel mantenía la sala de armas cerrada con llave. No había entrado en ella en una semana. Y el martes por la mañana, cuando hiciste la ronda con el agente de policía, ¿estaba cerrada con llave la puerta del armero? La señora Finch guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, muy en voz baja, no. No lo fue. Y yo no lo dije. No pensé. No, Corita. Por supuesto que no. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El jueves amaneció despejado y frío, con una niebla baja sobre los prados inundables y los cuervos riñendo en los olmos detrás de la casa parroquial. La señorita Marple se levantó a su hora habitual, vestida con su esmero habitual, y antes del desayuno había escrito 2 pequeñas notas, una al doctor Haydock, preguntándole si podría dedicarle un cuarto de hora cuando le fuera conveniente, y la otra a la señora Bantry, en la que preguntaba, con aparente ociosidad, si Dolly recordaba el nombre de la joven que había venido de Londres la primavera pasada a visitar a Julian Pettigrew en el Blue Boar. La señorita Marple recordaba, y lo había recordado durante la noche, despertándose una vez a las 3 y permaneciendo despierta hasta las 5, que había habido tal visita. No se había hablado mucho de ello en aquel momento. Julian solo se había detenido en el pueblo un fin de semana, había cenado una vez en el Elmswood Lodge, según se decía, había discutido con su tío por algún asunto que no se había hecho público.
La joven no había ido a la posada. Se había alojado en el Blue Boar, había paseado por las colinas y había regresado a Londres en el tren del domingo por la noche. La señora Price Ridley la había descrito como algo fuera de lo común, lo que en el vocabulario de la señora Price Ridley podía significar desde una risa estridente hasta el hecho de ser soltera. La respuesta de la señora Bantry llegó a las 11 en punto, traída por el chico de su jardinero. Jane, su nombre era Delia Strode. Alta, morena, bastante guapa, aunque de aspecto rudo. Firmó el libro en el Blue Boar. Le pregunté a Joe Tips en aquel entonces. ¿Por qué quieres saberlo? Dolly. La señorita Marple dobló la nota y la colocó debajo de la caja de té. Se estaba poniendo el abrigo para bajar al Blue Boar cuando vio, a través de la ventana del salón, una figura en la puerta de la vicaría al otro lado del callejón. Una mujer. Ultimorina. Estaba de pie bajo la puerta del cementerio como si se hubiera refugiado allí, aunque la mañana era seca, y miraba hacia el campanario de la iglesia con la expresión de quien había viajado mucho para ver algo y ahora no estaba segura de si quería verlo. La señorita Marple no fue al Blue Boar. En cambio, fue a la iglesia, por el sendero lateral que atravesaba el bosquecillo de tejos, y llegó al pórtico justo cuando la mujer se disponía a marcharse. «Perdóname, querido», dijo con la particular timidez que reservaba para los desconocidos. «No pude evitar notarlo, creo que has venido desde lejos. ¿Estás buscando a alguien?» La mujer se giró. Era, como había dicho la señora Bantry, guapa a su manera, tendría unos 30 años, quizás, con una boca ancha y ojos de un gris pálido y frío, y un abrigo verde oscuro que había lucido bien hacía temporadas y seguía luciendo bien, aunque los puños brillaban. Miró a la señorita Marple un instante con cierta sospecha, y luego, al parecer concluyendo que una anciana con un abrigo gris no merecía sospechas, su semblante se suavizó un poco. «Estoy buscando el cementerio», dijo. «Tengo entendido que el coronel Pettigrew será enterrado aquí mañana». «Sí. A las 3 en punto. ¿Eras amigo del coronel?» No. La palabra salió bastante corta. Luego, más despacio, «No. Nunca lo conocí. Bajé por Julian. Pensé que no debía estar solo». «Ah», dijo la señorita Marple. «Usted es amigo del señor Julian. Soy su esposa». El cementerio estaba en silencio a su alrededor. Un mirlo cruzó el seto de tejo con un pequeño y seco repiqueteo. La señorita Marple, que había aprendido en su larga vida a no mostrar jamás asombro, no lo mostró ahora, pero guardó la palabra con cuidado, como había guardado el azúcar, las tazas de café y la puerta lateral de la armería. «Perdóname. No lo había entendido. Nadie lo sabe. Nos casamos en julio, en la más estricta intimidad. Julian no quería que su tío lo supiera. El coronel tenía opiniones. Opiniones. Sobre mí. O sobre la idea que tenía de mí. Ni siquiera me conocía». Una leve sonrisa amarga asomó en sus labios. Hacía tiempo que había decidido que yo no era la persona adecuada. Julian pensó en decírselo, con el tiempo. Pero lo fue posponiendo. Y entonces, el lunes, llegó la carta. La carta del coronel. Sí. Lo vist. Julian me lo enseñó el lunes por la noche. Había estado muy callado toda la tarde. La carta decía. Se detuvo. Sus manos enguantadas se cerraron sobre el hierro de la puerta del cementerio. La carta decía que, a menos que Julian bajara el lunes y diera explicaciones, el coronel modificaría su testamento. ¿Qué sabía más de lo que Julian suponía? Que había hecho averiguaciones. ¿Y tu marido vino el lunes? La mujer la miró fijamente. No. Estuvo conmigo en Londres toda la tarde del lunes. Cenamos a las 8 en un pequeño restaurante de Soho. El dueño nos conoce. Salimos a las 10:15 y volvimos a casa juntos. No volvió a salir del piso hasta que cogió el tren de la mañana del martes. Ya veo, dijo la señorita Marple. Pensé que debía saberlo, dijo la mujer, ya que estás preguntando por él en el pueblo. La gente me ha dicho que has estado preguntando. La gente cuenta muchas cosas, querida, en un pueblo. Sí. Lo hacen. Delia Strode, ahora Delia Pettigrew, se ajustó el guante. Él no mató a su tío, señorita Marple. Diga lo que diga. No vino a esta casa el lunes por la noche. No he dicho que lo hiciera. No, dijo la joven con una sonrisa lenta y seca que no resultaba del todo agradable. No has dicho absolutamente nada. Eso es lo que me preocupa. Y ella se dio la vuelta y se alejó caminando por el sendero hacia el Blue Boar, sin mirar atrás.
El doctor Haydock recibió a la señorita Marple en su consulta a las 2:30 de la tarde. Era un hombre corpulento y de complexión robusta, de unos 60 años, con el pelo blanco que no se quedaba quieto y las cejas que hacían lo que les placía, y conocía a la señorita Marple desde hacía casi 40 años. Por lo general, no se andaba con formalidades con ella. Bueno, Jane. ¿Has venido a ver al coronel? He venido a ver al coronel Edward. Ya me lo imaginaba. Siéntate. ¿Quieres Jerez? Asked Horace. Desde luego que no. Tamari Jerez. Es mi casa. Se sirvió un vasito de té, rodeó el escritorio y se sentó en el sillón frente a ella, y por un momento miró el fuego con el leve ceño fruncido de un hombre que reflexiona sobre una dificultad profesional en la intimidad de su propio salón. El veredicto en la investigación judicial de mañana, dijo, será muerte accidental. Sí. Eso suponía. Es lo que los hechos confirman. Se cayó. Se rompió el cuello. No hay rastro en su cuerpo de ningún golpe que no fuera compatible con la caída. No hay rastro de veneno. No hay rastro de forcejeo. Las manos están intactas. Las uñas están limpias. El corazón, para un hombre de su edad, estaba bastante sano. Bajó 17 escalones en la oscuridad y murió al pie de ellos, y eso es lo que declararé bajo juramento mañana por la mañana, y lo diré con la conciencia tranquila, porque es la verdad. Por supuesto, Edward. Y sin embargo, dijo el doctor Haydock, mirando el fuego. Sí. Y aún así no estoy del todo satisfecho. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo y esperó. La hora de la muerte, dijo el doctor lentamente. Me llamaron a las 7 menos cuarto de la mañana del martes. Llegué a Elmswood Lodge a las 5:05. El cuerpo estaba frío, pero no tanto como habría esperado si hubiera muerto a las 11 de la noche anterior, que es lo que la señora Finch supuso al principio, ya que el coronel se había acostado, o se creía que se había acostado, poco después de las 10. El rigor mortis estaba completamente establecido y comenzaba a desaparecer en los músculos más pequeños. Jane, no lo juraré en un juicio, no se debe jurar, tratándose de una persona mayor y en una sala sin calefacción, pero si me preguntas en privado, como a un viejo amigo, diría que el hombre llevaba muerto entre 8 y 10 horas cuando lo vi. Ni 12. Ni 15. 8 o 10. Lo que situaría la muerte. Entre las 9 y las 11 de la noche del lunes. No más tarde. No más tarde. Según mi parecer, no. Pero no lo diré mañana, porque no puedo probarlo, porque el inspector tiene su accidente y está satisfecho con él, y porque un viejo médico rural que no puede probar su opinión hace bien en guardársela para sí mismo. La señorita Marple guardó silencio por un momento. ¿Hay algo más?, dijo finalmente. No era exactamente una pregunta. ¿Hay algo más? Las gafas. Ah. Las llevaba puestas cuando bajó las escaleras. Estoy tan segura de eso como de cualquier otra cosa en este asunto. En el puente de su nariz se veía la leve marca que dejan las gafas cuando un hombre las lleva puestas durante horas sin quitárselas. Esa marca desaparece unos 20 minutos después de quitárselas. No había desaparecido. Llevaba las gafas puestas 20 minutos antes de morir. No las llevaba puestas cuando lo vi. Estaban en el bolsillo interior de su bata, dobladas. ¿Dobladas, Jane? Sí. Un hombre no se cae por 17 escalones y se dobla las gafas al bajar. No, Edward. No lo hace. Alguien se los quitó después de muerto. O moribundo. Y los guardó. Con cuidado. Como quien guarda algo que no quiere ver roto. El doctor apuró su jerez. No sé por qué. No sé quién. Pero lo hicieron, y no me gusta, y te lo cuento porque eres la única persona en este pueblo que hará algo al respecto sin tener que escribirle cartas al jefe de policía. Eres muy amable, Edward. No soy amable. Estoy inquieto. Dejó el vaso vacío. Hay una cosa más, y luego habré terminado. El contenido del estómago. Una cena ligera, tomada unas 4 o 5 horas antes de morir. Cordero, un poco de pan, compota de manzana. Todo perfecto, como cabría esperar. Pero también, y esto es lo que me ha preocupado, café. Mucho café. Tomado, diría yo, 1 hora antes de morir. Con azúcar. El doctor Haydock la miró con las cejas blancas arqueadas bruscamente. Con azúcar. Una cantidad considerable. ¿Cómo demonios lo supiste? No lo sabía. Lo sospechaba. El coronel no tomaba azúcar, Edward. Ya no lo hizo. Lo sé tan bien como tú.
Yo fui quien lo convenció de que lo dejara en el 34. Luego, una hora antes de su muerte, bebió una taza de café que había sido endulzado por otra persona. O que alguien más le había preparado y servido. Según parece. Se quedaron sentados un momento en silencio. Un trozo de carbón cayó en la rejilla. Edward, dijo la señorita Marple en voz baja, le agradecería enormemente que no dijera nada de esto mañana en la investigación judicial. No era mi intención, Jane. Y le agradecería aún más si me dijera, en privado, si un hombre que ha bebido una taza de café con bastante azúcar necesariamente percibiría el sabor de cualquier otro ingrediente que contuviera. El médico la miró fijamente durante un largo rato. No, dijo. No lo haría. La investigación se llevó a cabo en la trastienda del Blue Boar, que en días normales servía como sala de lectura para el pueblo y en días de mercado como lugar donde los granjeros podían dejar a sus esposas mientras hacían negocios en otro sitio. El forense, un hombre de rostro delgado de Match Benham que llevaba gafas y hablaba con el tono cuidadoso y monótono de quien no deseaba ser citado en el periódico local, tomó asiento detrás de la mesa de audiencias unos minutos después de las 11. La señorita Marple estaba sentada al fondo, entre la señora Bantry y la señorita Betterby. Llevaba su segundo mejor abrigo y el sombrero gris, y tenía el aire particular de una mujer que había venido por respeto y que jamás pensaría en llamar la atención. Sin embargo, observó con considerable atención que Julian Pettigrew estaba sentado en la primera fila junto a su abogado, y que Delia Pettigrew no lo acompañaba. Observó también que la señora Finch, quien prestaba declaración vestida de negro y con la voz temblorosa solo una vez, no mencionó en absoluto la puerta lateral que daba al cuarto de armas, ni las gafas, ni las 2 tazas de café sobre la mesa de nogal. Habló de cerrar la casa con llave a las 10. Habló de bajar a las 6:30 y encontrar a su amo al pie de la escalera. No le preguntaron nada más, y ella no dijo nada al respecto. El doctor Haydock presentó su testimonio en 4 frases. El fallecido murió de una fractura de cuello, compatible con una caída por las escaleras. La muerte habría sido instantánea, o casi instantánea. No había señales de ninguna otra lesión. No pudo precisar la hora de la muerte con mayor exactitud que entre las 9 de la noche del lunes y las 6 de la mañana del martes. El forense no hizo más preguntas. El jurado, compuesto por 7 hombres del pueblo que deseaban regresar a sus trabajos para el almuerzo, se retiró a deliberar durante 11 minutos y emitió un veredicto de muerte accidental. El forense les dio las gracias, expresó sus condolencias a los familiares y dio por concluida la sesión. A las 12:15, la sala estaba vacía y se estaban preparando los caballetes para el servicio de comidas. La señorita Marple permaneció un instante en el umbral. Julian Pettigrew pasó junto a ella al salir, y vio que su rostro estaba pálido y que le temblaba la mano al ponerse el guante. Él no la miró. Giró a la izquierda y se dirigió calle abajo hacia la logia, caminando demasiado rápido para un hombre que no tenía prisa. Bueno, dijo la señora Bantry, a su lado. Supongo que eso es todo. Eso, dijo la señorita Marple, es una cosa. Si es eso o no, aún no puedo decirlo. Rechazó la invitación de la señora Bantry a almorzar, alegando que tenía que hacer un pequeño recado, y caminó por la calle principal bajo el tenue sol de octubre hacia la oficina de correos. No entró. Se detuvo un rato junto a la ventana por donde se enviaban los telegramas y leyó con aparente interés un anuncio que ofrecía una recompensa por un perro perdiguero perdido, y esperó. A las 15:20 se abrió la puerta y salió Delia Pettigrew. Llevaba el mismo abrigo verde oscuro, pero se había puesto un sombrero, que no había usado en la entrada del cementerio, y unos guantes distintos. Tenía en la mano un formulario de telegrama amarillo. Lo dobló, lo guardó en su bolso y se dirigió hacia el jabalí azul. Señora Pettigrew, dijo la señorita Marple en voz baja. Unas palabras, si me lo permite. La joven se detuvo. Por un instante, la señorita Marple vio en sus ojos grises algo que no era del todo miedo ni del todo cálculo, y que podría haber sido ambas cosas. La señorita Marple. Me pregunto si te gustaría caminar un trecho conmigo. Hacia la iglesia. Es un camino agradable, y a estas horas no hay nadie en los setos. Delia Pettigrew dudó. Luego dijo, sí. Muy bien. Caminaron en silencio hasta que pasaron la última casa. El camino serpenteaba entre 2 altas matas de espino blanco, ya despojadas de sus hojas por el viento, y la torre de la iglesia se alzaba gris y cuadrada sobre las ramas desnudas. Querida, dijo la señorita Marple, te debo una disculpa.
Ayer te hablé en la puerta del cementerio como si sospechara que tu marido había venido a Little Padex el lunes por la noche. Ahora no creo que lo hiciera. Delia Pettigrew giró la cabeza bruscamente. No lo harás. No. Desde ayer he tenido ocasión de enterarme de ciertos detalles sobre los horarios de los trenes, la hora en que falleció el coronel y un par de asuntos más. No la molestaré con eso. Solo que no creo que su esposo estuviera en este pueblo el lunes por la noche. Entonces. Pero creo, querida, que sí había alguien. Alguien que conocía la casa. Alguien que podía entrar y salir por la puerta lateral que daba al cuarto de armas. Alguien a quien el coronel esperaba, a quien estaba preparado para recibir y con quien se sentó a tomar café en el salón. Hubo un largo silencio. El viento soplaba entre los espinos. Señorita Marple, dijo finalmente Delia Pettigrew con un tono de voz completamente diferente, ¿por qué me cuenta esto? Porque, querida, acabas de enviar un telegrama desde la oficina de correos. Y porque la joven del mostrador, que es sobrina de mi jardinero y que desde niña no sabe guardar sus secretos, para la hora del té ya habrá comunicado al pueblo la dirección a la que se envió ese telegrama. Y lamentaría mucho que esa dirección fuera una que te avergonzara saber. Delia Pettigrew dejó de caminar. Miró a la señorita Marple durante un largo rato y luego, lentamente, se llevó la mano enguantada a la boca. «Oh, Dios», dijo en voz baja. Y ella comenzó a llorar, en completo silencio. Se sentaron en el banco bajo de piedra que había debajo del tejo en el cementerio. El viejo banco que habían colocado allí en memoria de un cura que había muerto en el 98, y sobre el cual, reflexionó la señorita Marple, se habían dicho muchas cosas turbulentas en el transcurso de medio siglo. Delia Pettigrew no lloró mucho. La señorita Marple percibió que no era una mujer que se permitiera el lujo de las lágrimas. Se secó los ojos con un pequeño pañuelo sencillo, lo dobló y lo guardó, y cuando habló, su voz era firme, aunque algo baja. El telegrama iba dirigido a mi hermano. Sí, querido. Su nombre es Stephen Stroud. Él estuvo en la logia el lunes por la noche. La señorita Marple no dijo nada. El tejo se movió ligeramente sobre ellos. No es un mal hombre, señorita Marple. Quiero que lo entienda. Es débil. Siempre lo ha sido. Nuestro padre era clérigo en una pequeña parroquia de Norfolk, y cuando murió quedó muy poco, ¿y Stephen? Stephen nunca ha sabido administrar el dinero. Ha tenido problemas un par de veces. Nada grave. Nada delictivo. Pero, problemas. Entiendo. Julian lo conocía. Habían coincidido brevemente en Cambridge. De hecho, así fue como conocí a Julian, a través de Stephen. Cuando llegó la carta del coronel el lunes por la mañana, Julian me la leyó durante el desayuno. Lo asustó muchísimo. Dijo que el coronel evidentemente había estado haciendo averiguaciones y que había descubierto algo. Algo que no podía plasmar en una carta. ¿Hay algo sobre ti? Algo sobre Stephen. Eso es lo que pensábamos. El año pasado hubo un incidente en una casa de Hertfordshire donde Stephen se había alojado un fin de semana. Faltaban algunas joyas. Nunca se demostró nada, y Stephen nos juró a los dos que no tenía nada que ver. Pero el coronel, como ven, conocía a la gente. Había estado haciendo averiguaciones a través de ellos. Estábamos seguros de que eso era lo que significaba la carta. Si el coronel mencionaba a Stephen de forma formal, o hablaba con su propio abogado. Tu hermano habría quedado arruinado. Arruinado. Y Julian con él, por asociación. Y el matrimonio se hizo público en los peores términos posibles. Así que tu hermano, dijo la señorita Marple con dulzura, fue a Little Padex el lunes para ver al coronel y pedirle que le diera la mano. Sí. Julian no quería que fuera. Dijo que solo empeoraría las cosas. Pero Stephen dijo que iría a interceder por sí mismo, que no soportaba quedarse en Londres esperando a que todo se solucionara. Tomó el tren de las 3:40 desde Paddington. Bajó en Match Benham poco después de las 5 y cruzó los campos a pie. Tiene un mapa de la zona. Conocía la puerta lateral de una visita que había hecho allí con Julian años atrás, cuando era niño. No fue al Blue Boar. No fue a ningún sitio donde pudiera ser visto. Llegó a la logia por el paseo de tejos, al anochecer, llamó a la puerta lateral y el coronel le abrió. ¿El coronel lo estaba esperando? No. Eso es lo extraño. El coronel se sorprendió al verlo. Pero lo dejó entrar. Lo llevó al salón. Preparó café, llamó a la señora Finch para que trajera la bandeja y luego la despidió, y conversaron. ¿Qué dijeron? Delia miró sus manos.
Stephen me contó muy poco. Dijo que el coronel lo escuchó. Que no fue cruel. Que al final el coronel dijo que lo pensaría durante la noche y que daría su respuesta por carta a la mañana siguiente. Stephen salió de casa un poco antes de las 10. Caminó de regreso a través de los campos. Durmió en un pequeño hotel cerca de la estación de Matchbenham, con otro nombre. Tomó el primer tren a Londres el martes por la mañana y llegó a nuestro piso un poco después de las 9. Fue entonces cuando nos enteramos, por una llamada telefónica que Julian hizo a la residencia, de que habían encontrado al coronel muerto al pie de la escalera. Y usted y su marido, dijo la señorita Marple, decidieron que la visita de su hermano nunca debía ser supiera. Sí. Dios nos ampare. Lo decidimos en 20 minutos, durante el desayuno. Pensamos que si se descubría que Stephen había estado allí, la última noche de la vida del coronel, por un asunto de escándalo y testamento. Nadie creería en un accidente. Nadie. Y si no hubiera sido un accidente, nadie creería en nadie más. La señorita Marple asintió lentamente. Querida, dijo, voy a hacerte una pregunta y quiero que me la respondas con sinceridad. Cuando tu hermano dejó al coronel en el salón poco antes de las 10, ¿estaba el coronel vivo y bien? Stephen lo dice. ¿Tu hermano recogió las tazas de café? No. Dijo que las tazas se habían quedado sobre la mesa. Salió por la puerta lateral y la cerró tras de sí. No podía cerrarla con llave desde fuera. Supuso que el coronel lo haría, o la señora Finch la encontraría por la mañana. La puerta lateral no estaba cerrada con llave el martes por la mañana. La señora Finch lo ha confirmado. Entonces el coronel no lo cerró con llave. ¿O no podían? Los ojos grises de Delia Pettigrew se alzaron rápidamente y luego se desviaron. Te refieres a... Quiero decir, querida, que si tu hermano salió por la puerta lateral un poco antes de las 10, y si el coronel murió entre las 9 y las 11, como cree en privado el doctor Haydock, entonces tenemos una hora muy concreta en la que un hombre que no tomaba azúcar bebió una taza de café que alguien más le había endulzado. Y luego cayó 17 escalones en la oscuridad sin sus gafas puestas. Pero Stephen. Sí, querida. Esa es la cuestión. ¿Fue tu hermano el único visitante esa noche? ¿O hubo, tal vez, otro? Número de palabras. Capítulo 9 aproximadamente igual a 1000 palabras. Prepárate para el capítulo 10 cuando quieras. Escribiré el capítulo 10 como un penúltimo capítulo impactante que afianza la trama antes de la revelación final. Sería una lástima apresurar el final después de haber construido esta historia con tanto cuidado a lo largo de 9 capítulos. Mencionaste final, pero aún quedan cabos sueltos que cerrar, el azúcar, las gafas, el segundo visitante, el funeral. Te presento el capítulo 10 ahora, y luego podrás pedir el capítulo 11, la revelación, y el capítulo 12, el epílogo. El viernes por la tarde, a las 3, enterraron al coronel Pettigrew bajo una fina lluvia que caía de lado sobre el cementerio y teñía la tierra amontonada junto a la tumba del color del hierro mojado. El pueblo acudió en masa. El coronel no había sido universalmente querido, era un hombre demasiado exigente para eso, pero sí respetado, y en Little Paddocks, el respeto llenaba el cementerio casi tanto como el cariño. Julian Pettigrew estaba de pie junto a la tumba, con un abrigo negro que le quedaba algo grande. Delia Pettigrew se encontraba 3 pasos detrás de él, bajo un paraguas negro que sostenía un desconocido al que nadie había presentado y que se marchó antes de que terminara el servicio. La señorita Marple, de pie junto a la señora Bantry, lo observaba con atención. Era un hombrecillo, de tez cenicienta, de unos 25 años, con la boca débil y un semblante ansioso, y se marchó por la puerta lateral a la primera oportunidad, caminando rápido y sin mirar a nadie. Stephen Strutt, supongo, murmuró la señora Bantry. Me lo imagino. Jane, ¿qué vas a hacer? Esperaré, dijo la señorita Marple, hasta mañana. Y entonces, creo, volveré a visitar a la señora Finch. ¿No crees que haya sido el hermano? Creo que el hermano le contó la verdad a su hermana. O casi toda. Es curioso, Dolly, con qué frecuencia los hombres débiles dicen la verdad cuando los más fuertes mienten. No tienen el valor de inventar. El servicio religioso terminó. Los dolientes se retiraron por el pórtico en pequeños grupos, aún húmedos, intercambiando los comentarios apagados que los ingleses suelen intercambiar en tales ocasiones. La señorita Marple, rechazando un paraguas, se detuvo un instante al borde del camino. Fue allí donde el hijo del jardinero le habló. Se llamaba Tom Perry.
Tenía 14 años y llevaba casi 2 años trabajando en el Elmswood Lodge los sábados y después de clase. Era un chico delgado y serio, con una mirada que denotaba que siempre estaba a punto de hacer alguna observación que no sabía cómo expresar. Se quitó la gorra al ver a la señorita Marple y se quedó allí, dándole vueltas. Señorita Marple, señora. Tom. ¿Cómo estás, querido? Señorita, señora, he querido hablar con usted. Solo que no sabía cómo hacerlo. Bueno, habla ahora, Tom. Tenemos un momento. Miró a su alrededor, como hacen los chicos cuando tienen algo que decir y no están seguros de que el mundo deba escucharlos. Era el lunes, señora. El lunes por la tarde. Estaba en la residencia. A veces, los lunes, me detenía para revisar la caldera. Al coronel le gustaba que estuviera bien cargada antes de la noche. Estaba en el pasillo de la cocina, señora, sobre las 5:15, y oía al coronel hablando por teléfono en su despacho. La puerta del despacho estaba entreabierta. ¿Sí, Tom? Estaba enfadado, señora. Hablaba con enfado. Dijo, no lo aceptaré esta noche. Tengo otro asunto que atender esta noche, y usted vendrá mañana por la mañana como habíamos acordado, y ni una hora antes. Eso fue lo que dijo. Palabra por palabra, señora. Lo recuerdo porque nunca se enfadaba por teléfono, no era lo habitual. ¿Dijo con quién estaba hablando? No, señora. Pero al final dijo, muy bien. Buenas noches, y colgó el teléfono de golpe. Luego se quedó un momento en el estudio, pude oírlo, y entonces se dijo a sí mismo, con total claridad, esta mujer es una completa tonta. La mujer, dijo la señorita Marple en voz baja. Esa fue su palabra, señora. Eres un buen chico, Tom. ¿No se lo has contado a nadie más? No, señora. Solo estaba pensando, con la investigación y todo eso. Tenías toda la razón al pensar, Tom. No le dirás nada a nadie. Ni a la señora Finch. Ni al policía. Mañana a las 4 vendrás a mi casa de campo, te daré té y un chelín, y se lo contarás todo a un caballero que estará allí. ¿Entendido? Sí, señora. Se marchó bajo la lluvia, muy erguido, como si hubiera dejado una piedra que había cargado durante demasiado tiempo. La señorita Marple se detuvo un rato al borde del sendero. La lluvia amainaba. Los últimos dolientes se habían marchado. Finalmente, se dio la vuelta y caminó sola a casa por el sendero bordeado de tejos, sin saludar a nadie en ningún momento del camino. Esa tarde escribió 3 cartas en su pequeño escritorio junto a la ventana. Una era para el doctor Haydock, pidiéndole que la visitara en su casa de campo a las 4 de la tarde del sábado. Otra era para Julian Pettigrew, en el Elmswood Lodge, solicitando el favor de una entrevista privada a la misma hora. Y la tercera, la más larga, era para el jefe de policía de Match Benham, un caballero que, hacía algunos años, se había visto obligado a admitir, casi a su pesar, que las observaciones de la señorita Marple sobre un asunto en una parroquia vecina habían resultado ser acertadas e irrefutables. Selló las 3 cartas. Tomó su labor de punto y la puso sobre su regazo. En general, no tejía. Ahora estaba pensando en una mujer. Una mujer que había llamado por teléfono a Elmswood Lodge el lunes por la tarde, a quien le habían dicho que viniera al día siguiente, y que no había esperado hasta entonces. Una mujer que tomaba azúcar en su café. Una mujer que conocía la casa lo suficientemente bien como para encontrar el salón al anochecer, las escaleras en la oscuridad y el bolsillo del pecho de una bata donde se podían guardar, con gran pulcritud, unas gafas dobladas. Una mujer, pensó la señorita Marple, que llevaba en Little Paddocks bastante más tiempo del que la mayoría del pueblo suponía. Afuera, el reloj de la iglesia, adelantado 3 minutos, dio las 7. Se reunieron en Elmswood Lodge a las 4 de la tarde del sábado. Fue Julian Pettigrew quien, a petición discreta de la señorita Marple, les pidió que vinieran, aunque fue ella quien había elegido a los invitados. El doctor Haydock llegó primero, con el jefe de policía de Match Benham, un hombre delgado de 60 años con bigote gris y un silencio atento. Luego la señora Finch, con su vestido negro y las manos cruzadas sobre el delantal. Después Delia Pettigrew, tras ella, su hermano Stephen Strode, a quien habían traído de su alojamiento en el pueblo con una palabra discreta, y que ahora permanecía al fondo del salón como quien no sabe si es un invitado o un prisionero. Tom Perry, el chico del jardinero, estaba sentado en una silla dura junto a la puerta, con la gorra sobre la rodilla. Y por último, acompañada por la señora Finch con un rostro impasible, llegó una mujer con un elegante abrigo marrón cuyo nombre,
hasta esa tarde, no se había mencionado ni una sola vez en este relato. Su nombre era la señorita Amelia Rivers, y durante esos 4 años había sido la secretaria del coronel. Era una mujer hermosa, de unos 40 años, con un rostro firme y agradable y manos firmes. Vivía en una casita en las afueras del pueblo, que había arrendado a largo plazo en 1849. Subía a la residencia 3 mañanas a la semana para ocuparse de la correspondencia y las inversiones del coronel, y en general, el pueblo la apreciaba. Tenía modales tranquilos y una voz agradable, y le ponía 2 terrones de azúcar al café. La señorita Marple estaba sentada en una silla pequeña cerca de la chimenea, con su labor de punto en el regazo. No se levantó cuando entró la señorita Rivers. Solo la miró con dulzura y dijo: «Gracias por venir, querida. Siéntese, por favor». La señorita Rivers se sentó. Miró primero a Julian Pettigrew, luego al jefe de policía y, por último, a la señorita Marple, y en su rostro afable nada cambió. «Me han pedido que venga», dijo con voz serena. «No sé por qué». No, Corita. «Te lo contaré». La señorita Marple dejó su labor de punto. «El lunes por la tarde, a las 5:15, llamaste al coronel desde la cabina telefónica de la oficina de correos. Tengo el registro de la llamada. El jefe de policía tuvo la amabilidad de conseguirlo esta mañana. Pediste venir esa misma tarde. El coronel te dijo que no vinieras hasta el martes. Me temo que fue un poco brusco contigo». El chico del jardinero, que estaba en el pasillo de la despensa, lo oyó todo. La señorita Rivers dirigió su mirada, muy brevemente, hacia Tom Perry. El chico le devolvió la mirada fijamente. No dijo nada. «Aún así, usted vino», prosiguió la señorita Marple. «Entró por la puerta lateral, de la que tenía llave, pues la había usado durante 4 años para los recados del coronel. Llegó sobre las 10:30, después de que el señor Stroud se hubiera marchado por la misma puerta. Creo que estaba vigilando la casa desde el porche de tejo y lo vio irse. Entró en el salón. El coronel seguía allí. Aún no se había acostado. La bandeja de café estaba sobre la mesa, junto con una segunda taza. El señor Stroud no había bebido de ella. Usted se sirvió café, se sentó y le contó al coronel lo que había venido a decirle». «¿Cuál era?», preguntó la señorita Rivers en voz muy baja. «Durante estos 4 años, usted había estado retirando pequeñas sumas de su cuenta de inversión». No grandes candidates. «Las sumas que retira una mujer precavida que pretende no ser descubierta». Pero el coronel, el domingo por la noche, revisó los estados de cuentas semestrales y encontró una discrepancia. Esa misma noche escribió 2 cartas. Una a su sobrino, de la que ya hemos oído hablar. Y otra, creo, a su abogado, solicitando que se realizara una auditoría completa el martes por la mañana. Esa fue la cita que le indicó que cumpliera, el martes por la mañana, con el mismo y, no me cabe duda, su abogado presentes. El jefe de policía, que había estado de pie junto a la ventana, avanzó un solo paso. No dijo palabra. «No podías permitirlo el martes por la mañana», dijo la señorita Marple. «Así que viniste el lunes por la noche. Te sentaste con él. Tomaste café con él. Y en algún momento de esa conversación, no sé en qué momento, le echaste en la taza una cantidad de hidrato de cloral que, según me informó el doctor Aydock, el coronel tenía en su botiquín para su insomnio ocasional, y de cuya existencia y ubicación conocías tú, como su secretaria. Con 2 terrones de azúcar en la taza, no lo habría notado. Esto es», comenzó la señorita Rivers. Un rato después, continuó la señorita Marple con dulzura, le entró sueño. Le sugeriste que subiera a la cama. Lo ayudaste hasta el pie de la escalera. Quizás subiste con él un trecho. En el 9º escalón, donde siempre se detenía, estaba inestable. Solo tuviste que ayudarlo. 17 escalones es una caída considerable para un anciano que no está en plenas facultades mentales. La habitación estaba en completo silencio. Después, regresaste al salón. Tomaste la carta que él había redactado para su abogado, la copia, escrita de su puño y letra, que había dejado en el secante, la pusiste en la chimenea y encendiste una cerilla. No ardió bien, como suele ocurrir con esos papeles. Lavaste tu taza de café y la dejaste en su sitio, aunque no exactamente donde la señora Finch la habría dejado. Doblaste las gafas del coronel, que se le habían caído en la caída, y las guardaste cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta, porque eres una mujer muy ordenada, señorita Rivers, porque no soportabas verlas rotas en el suelo y porque no comprendías que ese pequeño acto de pulcritud era lo que te iba a costar la vida.
La señorita Rivers no se movió. Saliste por la puerta lateral. No la cerraste con llave, porque no podías. Y caminaste a casa a través de los campos. El jefe de policía dio otro paso adelante. La señorita Rivers miró fijamente, durante un largo rato, la chimenea vacía. Sus manos, entrelazadas en su regazo, permanecían completamente inmóviles. La taza, dijo finalmente, como si no se dirigiera a nadie, lavé la taza equivocada. Sí, querida, dijo la señorita Marple. Tú lavaste el tuyo. Deberías haber lavado el suyo.